Gracias, Patricia. Muchísimas gracias a la voz más alta de la mañana. Sun Lan, bueno, debo decir que el mundo está atento a los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Y se estila que cada persona que procura influir sobre la opinión de la gente presente su visión de ese acontecimiento en desarrollo. Pero yo vuelvo para el lar nativo, vuelvo para República Dominicana igual que ayer. Ustedes recordarán que la Sun Lan, ese caso de prevaricación que se produjo en República Dominicana durante el gobierno de Leonel Fernández, reventó la Suprema Corte de Justicia de entonces, encabezada por Jorge Subero Isa. El propio Jorge Subero Isa, años después, aceptó ese hecho como real. No pudieron tomar una decisión acorde con los principios constitucionales, acorde con la ley. Y generó una crisis en ese órgano importantísimo para la vida institucional dominicana. ¿Por qué generó eso? Por la presión política para garantizar impunidad, por la presión del poder político sobre la Suprema Corte de Justicia. Y porque ese poder político encontró quintas columnas dentro de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, tiempo después, el caso de Odebrecht, estando la actual Procuradora General de la República en la Suprema Corte de Justicia, aunque no se reventó la Suprema Corte de Justicia como se generó como consecuencia del caso Sun Lan, sí requebrajó su unidad, su institucionalidad y lanzó la disciplina con razón por el suelo. Se generó un escándalo nacional. ¿Y por qué se generó ese escándalo nacional? Porque el poder político, a través de la Procuraduría General de la República de entonces, estaba empeñado en construir impunidad. Estaba empeñado en construir impunidad para una parte de los vinculados al escándalo de soborno de Odebrecht. Y una jueza llena de dignidad, Miriam Germán, puso de relieve ante la nación las deficiencias de la construcción de la acusación. Una deficiencia que no puede catalogarse de inocente, puesto que en muchos dominicanos, y me incluyo, existe la convicción de que fue una deficiencia construida para garantizar impunidad. Fue una deficiencia producto del esfuerzo que se estaba haciendo para darle base jurídica a la impunidad. Después, esa Suprema Corte de Justicia fue renovada, pero fue renovada a partir de acciones orientadas a fortalecer la presencia política en ella, para garantizar que las acciones que estuvieran dirigidas a fortalecer la impunidad
para quienes se vincularan a acciones de corrupción en el Estado tuvieran ecos internos y pudieran ejecutarse. Estamos en tiempos de cambio. Y esa Suprema Corte de Justicia, que una parte importante de ellos están comprometidos con la impunidad, como consecuencia de su génesis, como consecuencia de su origen, como consecuencia del leitmotiv que determinó su integración. Y eso explica que hubiera un intento, por ejemplo, para remover al juez coordinador de los tribunales que se encargan de conocer las medidas precautorias, las medidas de coerción. Los tribunales, los juzgados de atención permanente, que hubiera la intención de removerlo para garantizar, colocar en su lugar a alguien que pudiera dirigir el conocimiento de esos eventos previos a los conocimientos de casos importantes hacia personas que pudieran garantizar que el imputado estuviera libre para borrar las pruebas que pudieran llevarlo a una condena. Ese intento se dejó de lado ahora después de la denuncia que nosotros hicimos aquí, el Rumbo de la Mañana, porque pusimos en evidencia la trama orientada a garantizar la impunidad a quienes eventualmente pudieran ser acusados de corrupción administrativa, de saqueo del Estado. Y si esa Suprema Corte de Justicia estaba en esa intención, es porque tiene compromiso con la impunidad, con el mantenimiento de la estructura de impunidad que se construyó en los pasados gobiernos, para evitar que puedan ser sancionados los responsables de peculados y de saqueo de los fondos públicos. Se va a constituir el Consejo Nacional de la Magistratura próximamente. Y ese Consejo Nacional de la Magistratura tendrá la responsabilidad de remover aquellos jueces que hayan cumplido su tiempo de permanencia por mandato de la ley en los tribunales más importantes de la República. Específicamente en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Superior Electoral. Vivimos tiempos de cambio como consecuencia de una alianza que se da entre un presidente híbrido político-empresario que ha decidido ponerle freno a la clase política, ponerle muro de contención con esa alianza que ha construido con la sociedad civil organizada y no organizada y con el empresariado, incluyendo a su propio partido, ponerle muro de contención, porque el empresario quiere el Estado más pequeño y los políticos quieren el Estado más grande para que esté al servicio del clientelismo. Y la sociedad civil quiere que aquí se castigue la corrupción institucionalizada y se desmonte el sistema de impunidad instalado por los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. La sociedad dominicana debe pedir, a propósito de la constitución del Consejo Nacional de la Magistratura, la renuncia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, para darle espacio a la construcción de un sistema judicial limpio, transparente y que esté comprometido con la persecución de la violación a la ley, no comprometido con el sistema de impunidad instalado en el país. Es cierto que ellos están amparados por la ley y la Constitución. Su permanencia ahí está amparada por la ley y la Constitución, y el Consejo Nacional de la Magistratura no puede removerlo a menos que no implemente una acusación formal contra ellos. Pero la sociedad dominicana puede pedir su renuncia como un mecanismo de revocación del mandato
que se le ha dado con su designación. Y ellos, si la sociedad dominicana pide la renuncia por dignidad, deben abandonar los puestos en la Suprema Corte de Justicia para dar oportunidad al Consejo Nacional de la Magistratura de que constituya un tribunal alejado de todo sospecha de compromiso político, compromiso con la impunidad, porque están evidenciando que tienen compromiso con la impunidad, con el intento de remoción de Alejandro Vargas. La sociedad civil debe iniciar un proceso de petición pública de la renuncia de todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo Nacional de la Magistratura reinstale a aquellos que considere apropiado y que no tengan compromiso con la impunidad que instalaron los políticos aquí. Debemos iniciar una cruzada de reclamo de renuncia de todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia para ver si iniciamos un proceso de limpieza de la justicia dominicana y dotar a esta sociedad y al Estado dominicano de un instrumento persecutor del delito que esté fuera de todas dudas de compromiso con la impunidad. Vivimos tiempos de cambio y hay que abrir el espacio a los cambios. Y si no puede abrirse a partir de que se ponga en práctica la racionalidad individual del funcionario público, entonces debemos acudir a la soberanía popular para, sin trastornar la institucionalidad, reclamarle a quienes no deben estar en los puestos en que se encuentran, que lo abandonen mediante el mecanismo de la renuncia y den un aporte de dignidad a la vida institucional dominicana para ver si comenzamos a salir del atolladero en que nos metieron los políticos degradados que no tenían nada de amor por este país y que resumían toda su apetencia en la posibilidad de apropiarse de los recursos públicos. Isidro.